Muy buenas, ingeniero. Este va a ser Mi nombre es Kevin Fernando Torres Castro. Aquí estoy presentando lo que es la tarea número 11, creo que era, de la clase de programación orientada a objetos, en la cual vamos a estar trabajando lo que es un proyecto utilizando Spring Boot con los orientados a lo que es ya a la web, donde primero tenemos aquí lo que es un modelo entidad-relación, donde tenemos esta relación que es de un cliente que tiene un auto y que un auto es reparado por un mecánico. Esto se ve de manera mejor ilustrada en las tablas que tenemos aquí, donde tenemos que para formar una base de datos con la relación del modelo entidad-relación, tenemos que un cliente va a tener los campos que son el ID del cliente, nombre, dirección, teléfono, donde el ID del cliente va a ser una llave primaria, que es un registro único, y este cliente va a tener va a ser una llave foránea para el registro de auto, donde podemos ver que aquí está el ID del cliente y como llave primaria tiene lo que es un ID de auto. Luego tenemos un mecánico que tiene como registros ID mecánico, nombre, usuario y contraseña, donde el ID del mecánico es la llave primaria. Luego tenemos la otra tabla que se llama repara. Esta tabla será una llave compuesta. ¿Por qué una llave compuesta? Porque las llaves compuestas están formadas por más de una llave primaria para poder utilizar un solo registro de esta, porque solo puede haber una llave primaria por tabla. Entonces, al formar una llave compuesta, para esta tabla se utilizarán los elementos de el ID del auto, el ID del mecánico y la fecha. Y de esta forma se podrá tener un registro único en esta tabla y no habría ningún problema a la hora de hacer la base de datos. Luego, aquí tenemos ya lo que es la base de datos. Se crea la base de datos de lo que es el taller mecánico. Utilizando la sintaxis use, vamos a manipular la base de datos previamente creada y luego vamos a empezar a crear las tablas. La tabla cliente que va a tener un ID de cliente, que es la llave primaria, que va a ser de tipo entero, nombre, dirección y teléfono va a ser de tipo varchar, que sería como el string en Java. Luego tenemos aquí la siguiente tabla que se crea es auto, que tiene de llave primaria el auto, que es de tipo entero. eh, de el, el valor que se llama, perdón, el tipo, aquí que se llama tipo, que va a ser de tipo varchar, año, el ID del cliente y como llave foránea va a tener el ID del cliente y que está haciendo referencia a la tabla cliente, al ID del cliente. Luego tenemos que estamos creando una tabla con el nombre mecánico, que va a tener un ID mecánico de tipo entero, que va a ser la llave primaria. Luego tiene un nombre que va a ser de tipo varchar, usuario, contraseña y rol también van a ser de tipo varchar. Luego tenemos para crear la otra tabla que era la de revisión. Primero creamos lo que es el ID del auto, el ID del mecánico y la fecha, que va a ser de tipo int, entero, entero y de tipo fecha respectivamente. Lo que es la descripción, el precio, va a ser de tipo varchar y double respectivamente. Y ahora para crear la llave primaria, como previamente habíamos dicho, esta iba a estar compuesta por lo que es el ID del auto, mecánico y fecha para que pueda ser un registro único en esta tabla. Entonces por eso al crear la llave primaria se pone entre paréntesis, separado por comas, cada uno de los datos para crear esa llave primaria. Y luego ponemos como llave foránea los valores que son el ID del auto, que hace referencia a la tabla auto, el ID del auto, y la otra llave foránea que es el ID del mecánico, que hace referencia a la tabla mecánico, al ID del mecánico. Al crear esta tabla ya tendríamos lo que es nuestra base de datos con todos los valores que habíamos creado antes en el modelo entidad relación. Ahora vamos a ir a lo que es Java, a Spring Boot. Eh, las cosas que se tienen que saber aquí es que cuando creamos un proyecto de Spring Boot, eh, vamos a irnos a un apartado de Java que se llama Spring Boot y vamos a seleccionar la opción que dice Spring Start Project, donde aquí nos va a salir primero el servicio de la URL, que es donde vamos a descargar los drivers que vamos a descargar para poder utilizar en nuestro proyecto. Aquí vamos a escribir el nombre que vamos a utilizar para nuestro programa. Aquí elegimos el nombre del paquete. Estos son los datos que se va a utilizar, como el paquete, el lenguaje, que es Java, la versión del Java, el tipo,
Y al darle siguiente, aquí vamos a descargar, bueno, en vez de descargar, sino más bien elegir los drivers que vamos a utilizar o componentes que se van a utilizar para trabajar nuestro programa. En este caso utilizaremos MySQL Driver para poder manipular lo que es la base de datos, el Spring Data JPA también, el Spring Web para hacer los servicios web acompañado del Spring Web Service y el Timeleaf que por el momento no se usa pero se utilizará para mandar los objetos que se trabajen en el back al front para poder ser manipulados allá. Luego se le daría finish y se empezarán a descargar los componentes previamente seleccionados para el proyecto en cuestión. Entonces, para empezar a trabajar aquí utilizaremos cuatro paquetes. Hasta el momento cuatro. Primero, el primer paquete que se llama edu.una.po. A partir de este paquete, que es el que se descarga cuando nosotros creamos el proyecto, vamos a empezar a trabajar los demás. Crearemos otros paquetes a partir de este. Si se fija, los demás tienen la misma extensión de este que es edu.una.po seguida de .controller, model, repository, security y service. Eh, donde en edu.una.po, que es el paquete que cuando creamos por defecto nosotros con el proyecto, vamos a poner lo que es la aplicación del programa. En controller va a ir lo que es la clase controladora, donde vamos a manipular, donde crearemos la URL del programa, entre otras cosas. En Model es donde van a ir las clases que se ha trabajado hasta ahora en la clase, que es la que cuando se crea una clase, que se le ponen sus atributos, constructores, entre otras cosas. En repositorio lo utilizaremos para hacer el mapeo de la base de datos y en el service irán los servicios que vamos a utilizar para mapear la base de datos. Empezaremos por lo que es la clase eh, Model. Empezaremos con la clase Auto, que por ejemplo ya está aquí. Entonces, para empezar a trabajar la clase, primero escribimos @entity. Con esto damos a entender que esta clase es una entidad. Esto se hace para que quede identificada qué es cada clase y no haya conflictos a la hora de trabajar esto con la base de datos, al enviar los datos a MySQL y este puede reconocerlos. Luego de escribir que es una entidad, aquí tenemos otro que se llama table, que es para denotar que esta clase, además de una entidad, también es una tabla que va a tener el nombre de auto. Aquí escribimos @id para decir que el siguiente atributo que nosotros vamos a poner en la clase va a ser una llave primaria. En este caso que va a ser el ID del auto. Luego, luego de escribir los atributos que va a ir en la tabla, y en este caso la clase, vamos a escribir aquí la relación que va a tener esta en la base de datos. En este caso, la relación que va a tener auto va a ser de uno a muchos. Luego utilizaremos join column para hacer la referencia a la base de datos, diciéndole que esto se va a unir a una columna que va a tener un nombre que se llama ID cliente. Luego utilizaremos el JSON Back Reference para utilizar un JSON y poder ver los datos. Luego creamos el otro atributo de tipo cliente que se llama cliente. Siempre tenemos que crear por defecto, perdón, siempre tenemos que crear el constructor de la clase vacío para que no genere ningún error a la hora de trabajar la base de datos ni tampoco al correr el programa. Aquí generamos lo que es el constructor sobrecargado con los atributos de la clase y por último generamos los getters and setters de la clase, que son los de los atributos que tenemos acá. Ahora para la tabla cliente hacemos exactamente lo mismo. Decimos que esta tabla va a ser que esta clase va a ser una entidad, que tenemos una tabla que se va a llamar cliente, donde tenemos aquí el ID que va a ser una llave primaria, que va a ser el ID del cliente. Y aquí denotamos que la relación que va a tener el cliente va a ser de una a muchos. Pero en este caso vamos a decir que si queremos que se mapee lo que es la tabla cliente. Aquí creamos una lista de autos para que se pueda ver y como siempre sin olvidar que se cree también lo que es el constructor de la clase cliente vacío. Ahora vamos a lo que es el ID revisión. En este caso ok, en esta clase que es la de ID revisión, como nosotros estamos trabajando lo que es
una llave compuesta, vamos a tener que hacer una clase más para poder trabajar eso. Entonces, aquí tenemos que poner primero una clase que es embeddable. Para denotar que esta va a ser una clase que va a estar embebida, tenemos que también poner lo que es esta propiedad que se llama JSON Ignore Properties para decirle que ignore las propiedades porque como estamos trabajando con una llave compuesta, al escribir esto no habrá problemas a la hora de buscar o hacer algún cambio con el registro. Aquí irían lo que son la llave compuesta, es decir, los atributos que componen esta llave compuesta, que son el ID del auto, el ID del mecánico y de tipo local date, la fecha. Sin olvidar que se tiene que utilizar el constructor vacío, siempre se tiene que escribir. Aquí se escribimos el constructor sobrecargado. Y ahora, aquí vamos a utilizar un método con el cual vamos a verificar si nosotros vamos a verificar la llave compuesta, donde esto va a recibir un objeto de tipo object, donde verifica si el objeto que nosotros recibimos es una instancia de ID revisión. Si esto se cumple, luego vamos a crear un ID revisión. Entonces, aquí vamos a crear una variable de tipo ID revisión que va a tener los objetos del ID revisión. Entonces, aquí vamos a evaluar lo que es, primero, si el auto que tenemos, es decir, el auto de esta clase, es igual al que tiene la variable tmpid, que es la que recibe. Entonces, al hacer esta comparación, de decir que si este auto es igual a este otro, y también si el ID del mecánico que tenemos es igual al que estamos recibiendo, y que si la fecha al compararla es igual a la otra, entonces esto nos va a retornar un valor verdadero y por lo tanto aquí se sabe que lo que tenemos es una llave compuesta. Y luego generamos lo que son los setters and getters de la clase en cuestión, que en esta es la de ID revisión. Luego nos vamos a nuestra clase revisión, en donde como esta es una clase que tiene llave compuesta, creamos lo que es siempre la sintaxis, esta línea de código que es el JSON Ignore Properties para que no haya conflictos con la llave compuesta. Decimos que es una entidad y como esta sí es la tabla, entonces aquí vamos a poner lo que es la tabla con el nombre de revisión. Y vamos a poner que el ID de la clase es la clase que se llama ID revisión. Entonces, luego esta clase también va a ser implementada por una interfaz que se llama Serializable. Luego, aquí vamos a poner primero el ID y decirle que el ID de la clase va a ser ID auto. Pero como tenemos más de un ID para la clase revisión, entonces tenemos que poner siempre esto de ID para que sepa que es una llave primaria, el siguiente atributo que le escribamos. Que en este caso sería el ID auto, ID mecánico y de tipo local date, la fecha. Para los otros ya no se le escribe eso porque son atributos normales. Luego solo escribimos el constructor de la clase y el constructor de la clase sobrecargado. Luego aquí tenemos que poner la relación que va a tener esta tabla. En este caso la tabla va a tener una relación de 1 a muchos. Luego vamos a decir que esta tabla va a estar unida a una columna con el nombre del ID auto, que va a hacer referencia a la columna con el nombre que diga ID auto. Y el JSON back reference y luego escribimos de tipo auto, un atributo. Luego volvemos a poner la relación que va a tener esta clase que va a ser de 1 a muchos y ahora que va a ir unida a una columna de nombre ID mecánico que hace referencia al nombre de la columna ID mecánico. Como tenemos una llave compuesta, tenemos que poner estos dos que hagan referencia a qué columnas van a estar unidas y la relación que van a tener estas. Sin olvidar que escribir el JSON back reference para cada una. Esto es lo que sería lo que es el paquete de model. Ahora vamos a ir a lo que es el paquete repository. En el paquete repository es el que nos va a servir para poder mapear nuestra base de datos dejando constancia de los utilizando las interfaces de la clase del paquete repository.
vamos a poder mapear nuestra base de datos en donde tenemos la interfaz que en este caso se llama repositorio auto, que va a heredar de JPA repository, en donde aquí ponemos la clase que va a ser implementada y el tipo de dato de la llave primaria, que en este caso es de tipo entera. Y aquí tenemos este otro método que vamos a utilizar para encontrar lo que es el ID de la clase auto. Lo mismo utilizamos para lo que es la clase de cliente, que siempre va a tener el nombre de la interfaz que hace repository cliente, que va a heredar de JP repository, el nombre de la clase y el tipo de la llave primaria, que también es integer. El único cambio va a ser en repositorio revisión, porque esta, como es una llave compuesta, no va a ser de tipo entero o de otra, sino que va a ser una de tipo ID revisión. Luego vamos a lo último, que es el paquete de service. En el paquete de service tenemos que poner primero el arroba service para denotar que esta clase va a ser un service, un servicio. Luego aquí escribimos el autograded. Aquí creamos de tipo repository auto, que es la interfaz que nosotros teníamos ya, un objeto que se llama repository auto. Entonces aquí vamos a crear los métodos. Para crear un auto vamos a utilizar el método save, y el método va a recibir un auto de tipo auto, perdón, auto de tipo auto, así. Luego, para obtener la lista de autos vamos a utilizar el método find all, y si queremos buscar un auto en concreto, entonces sería por el ID, utilizando el método find by ID, y recibiría un ID que nosotros le enviamos. Aquí está, que es el ID de tipo entero. Por último, nos iríamos a la clase controlador. En la clase controlador es donde vamos a crear nosotros la URL que vamos a utilizar para poder aplicar los servicios en la web. Donde primero vamos a crear el REST controller, que no se olvide poner esta sintaxis. Estas tampoco, porque con estas vamos a decirles que servicios son los que se van a tener que implementar aquí en lo que es en la clase controlador. Luego tenemos aquí que queremos que se haga un mapeo de esta clase, donde le vamos a decir que el valor va a ser esta URL, que esta URL es la que vamos a tener que copiar en el navegador. Y luego vamos a decirle que los valores que va a tener aquí mediante esta función, que se va a llamar crear mecánico, van a ser esta. Que utilizamos el works param, donde vamos a meterle un name, donde vamos a meter los valores que queremos que el usuario introduzca. En este caso, los valores que queremos que introduzca el usuario para lo que es un mecánico van a ser el ID, que va a ser un atributo tipo entero, que va a ser con una variable que se llama ID mecánico. Luego el nombre, el usuario, la contraseña y el rol. Estos atributos tienen que ser los mismos que se crearon para las clases y los mismos que se crearon también para la base para la base de datos. Luego aquí creamos el objeto mecánico utilizando la sobrecarga del constructor. Vamos a pasarle los atributos que nosotros tenemos aquí ya al constructor. Y luego llamamos al service mecánico y creamos el mecánico enviando el mecánico que ya tenemos aquí previamente creado. Luego retornamos ese mecánico y ya tendremos aquí lo que es creado un mecánico. Luego de eso vamos a hacer lo mismo del request mapping, que es para hacer el mapeo, y vamos a crear ahora una URL para hacer una lista de mecánicos, donde para crear la lista ya llamamos a un método de tipo public que se llama list mecánico, listado mecánico. Llamamos al servicio que es obtener todos los mecánicos. Luego hacemos lo mismo y para ahora creamos una URL que es para buscar los mecánicos. Entonces, para buscar el mecánico lo vamos a hacer mediante el ID. Entonces creamos el método que se llama buscar mecánico, request parent, que va a tener un nombre, que este nombre va a ser ID. Y entonces aquí esto lo vamos a guardar en el ID mecánico. Luego llamamos al método que se llama buscar mecánico y le enviamos el, la variable que contiene ese ID de mecánico. Y se la enviamos por acá. Luego hacemos lo mismo con la clase cliente,
con la clase revisión y ya con eso tendríamos creado lo que es nuestra clase controlador. Luego restaría una cosa más que es irse a Application Properties y es configurar el puerto que vamos a utilizar y el nombre de la base de datos, que en este caso el puerto que vamos a utilizar va a ser el 8080. Luego aquí donde dice numeral MySQL, aquí en esta parte aquí donde vamos a tener que escribir el nombre de la base de datos que vamos a utilizar y este es el puerto que utiliza MySQL en el caso por defecto. Aquí tenemos que poner el, el nombre de usuario que nosotros tenemos en MySQL y aquí la contraseña. Y ya teniendo aplicado todo esto, seguiría correr el programa, esperar que este cargue y luego eh, hacer la prueba en lo que es el navegador. Bien, en esta parte vamos a crear lo que es un mecánico. Para eso primero escribimos lo que es localhost y ponemos el puerto que nosotros estamos utilizando, que es el 8080. Luego utilizamos las URL que habíamos creado en la clase controladora para crear lo que es un mecánico, que sería, luego de escribir localhost 8080, hay que poner pleca mecánico, pleca crear mecánico, separado de lo que es un signo de interrogación, para decirle que vamos a introducir ahora datos no URL. Sería poner ahora el nombre del atributo, que en este caso es ID, y es el 100 que vamos a introducir. Luego utilizamos el símbolo de concatenación para escribir el siguiente atributo, que es el nombre, en este caso Juan robando. Luego utilizamos concatenación para escribir el siguiente atributo, que es usuario, en este caso es J robando. Y por último la contraseña, que es 123. Y el rol, que es mecánico. Entonces al hacer esto ya hemos creado lo que es un mecánico. En este caso podemos ver aquí en el JSON que tenemos, que es el ID mecánico 100, nombre Juan robando, usuario J robando, contraseña 123 y el rol que es mecánico. En este caso yo estoy utilizando Mozilla Firefox y es por eso que el JSON al hacerlo me sale de esta forma. Ahora vamos a proceder a crear lo que es un cliente. Bien, ahora aquí ya tenemos creado lo que es el cliente. Para crear el cliente lo que nosotros hacemos es lo mismo que ¿cómo se llama? El mecánico, que es introducir la URL con los datos. Primero escribimos localhost y el puerto que estamos utilizando, que es el 8080. Luego le escribimos la URL tal cual la creamos en la clase controladora, pleca cliente, pleca crear cliente, signo de interrogación para denotar que ahora vamos a poner los atributos, que sería el ID, que es 1000, concatenación para decir que vamos a escribir otro atributo, ahora iría el nombre, que es Pedro, Pedro López, y dirección CU y teléfono, que es este. Y aquí podemos ver los datos en el JSON. Utilizando las URLs proporcionadas por usted ingeniero, aquí solo copiamos y pegamos aquí en lo que es el navegador y podemos ver directamente cómo se crea en este caso el auto, que sería haciendo el mismo proceso que para crear un cliente y un mecánico, que sería el de copiar la URL aquí, llenarla con los datos y aparecería aquí en lo que es el JSON. Lo mismo haríamos para lo que es la revisión. Aquí está, ya podemos ver lo que es la revisión, donde recordemos que para crear lo que es la revisión es una llave compuesta que utiliza un ID de auto, el ID del mecánico y la fecha. La fecha es propia de la clase revisión, pero el ID mecánico y el ID del auto, esos vienen de las otras tablas que son auto y mecánico. Luego aquí iría el atributo precio y descripción que también son propias de la tabla. Y por último vamos a utilizar el método buscar de revisión para buscar un auto, un mecánico y la fecha.
Y aquí está, ya aplicando lo que es el método buscar, ya buscamos el auto 1000 con el ID mecánico 100 y la fecha 2020-0707 y que eran los que previamente ingresamos y esos atributos. Estos tres en la tabla también tienen lo que es el precio y que es mid y la descripción que es falla motor. Los buscamos a partir de estos tres atributos y aparecieron los otros dos que eran los propios de la tabla. Y pues bueno, eso es lo que sería todo por parte de mí, Kevin Torres, en la tarea número 11 de la clase de programación orientada a objetos de la sección 1300.